Un rico ganadero fue obligado por su cruel familia a casarse con una extraña gorda, pero se arrepintieron. El contrato de matrimonio ya estaba firmado cuando Sterling Maddox vio por primera vez a su novia. Ruby Callahan estaba parada en el patio polvoriento, su vestido tensándose contra su generosa figura mientras su familia observaba desde el porche con expresiones que no tenían sentido. Su madre, Josephine, estaba sonriendo. Su padre, Virgil, prácticamente estaba sonriendo a carcajadas. Sue, hermano Clyde, seguía revisando su reloj de bolsillo como si estuviera esperando algo. Ninguno de ellos había sonreído antes por nada que Sterling quisiera. Los ojos de Ruby se encontraron con los suyos a través de la ventana, y por un momento algo destelló allí, no la vergüenza o desesperación que esperaba, sino algo que parecía casi como alivio. Ella apretó una gastada cartera de cuero contra su pecho, de la manera en que alguien sostiene su posesión más preciosa. Pero, ¿qué podría poseer una mujer en su posición que importara? Lo más extraño no era que su familia hubiera arreglado este matrimonio. Lo más extraño era lo rápido que habían aceptado los términos de Ruby, términos que Sterling no había sido autorizado a escuchar. Ella es perfecta, había susurrado su madre a su padre esa mañana, viendo acercarse el carruaje de Ruby. Absolutamente perfecta para lo que necesitamos. Pero mientras Sterling observaba a Ruby caminar hacia la casa, notó algo que su familia parecía haber pasado por alto. A pesar de su apariencia humilde, a pesar del ridículo en sus ojos, Ruby Callahan no caminaba como alguien que acababa de perderlo todo. Caminaba como alguien que acababa de ganar. Sterling había esperado lágrimas, tal vez spliques, ciertamente alguna señal de que Ruby entendía cuán por debajo de la posición de su familia se encontraba. En cambio, se sentó frente a él en la mesa de madera, revisando calmadamente el contrato de matrimonio como si estuviera comprando ganado. Sus dedos gruesos trazaron cada línea con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba leyendo. Su familia mencionó que el límite oriental incluye el lecho del arroyo, dijo Ruby, sin levantar la vista de los papeles. Necesito eso por escrito. En Sterling parpadeó. El lecho del arroyo valía más de lo que la mayoría de los hombres veían en toda una vida. No estás en posición de hacer demandas. Ruby finalmente levantó sus ojos. Eran de un tono verde sorprendente y completamente sin miedo. No lo estoy. Ella metió la mano en su cartera de cuero y retiró un documento doblado, colocándolo suavemente sobre la mesa. Su padre estuvo muy interesado en mi escritura de propiedad ayer, particularmente en la sección de derechos mineros. La sangre se fue del rostro de Sterling. Su familia poseía miles de acres, pero los derechos mineros eran un asunto completamente diferente. Esos podían hacer a una mujer pobre más rica que los varones del ferrocarril. ¿Qué tipo de derechos mineros? El tipo que su familia necesita para expandir su operación. Minera Ruby dobló el contrato ordenadamente. Creo que mencionaron algo sobre depósitos de plata que se extienden mucho más allá de las líneas actuales de su propiedad. La mente de Sterling corrió. Su padre había sido reservado sobre el negocio minero últimamente, tomando reuniones con extraños y pasando largas horas encerrado en su estudio. El repentino entusiasmo de su madre por este matrimonio tenía perfecto sentido. Ahora, no estaban ganando una nuera, estaban adquiriendo una socia comercial. Entonces, esto no es sobre matrimonio en absoluto, dijo Sterling lentamente. La expresión de Ruby se suavizó ligeramente. Su familia cree que están siendo más astutos que una simple mujer de campo. Piensan que estoy demasiado agradecida por la elevación social para leer la letra pequeña. Se puso de pie, alisando su vestido. Piensan que no sé lo que vale mi tierra. ¿Y cuánto vale? Suficiente para hacer de la operación de plata de su familia la más grande del territorio. Suficiente para triplicar su riqueza en 2 años. Ruby se movió hacia la ventana, contemplando el extenso rancho. Pero esto es lo que no saben. Mi escritura de propiedad tiene algunas cláusulas muy específicas sobre transferencia de propiedad. Sterling sintió un escalofrío a pesar del aire cálido de la tarde. ¿Qué tipo de cláusulas? Ruby se volvió hacia él y por primera vez captó un destello de algo que parecía casi depredador en Sue sonrió. El tipo que significa que una vez que estemos casados, su familia no solo ganará acceso a mis derechos mineros,
Me estarán dando acceso a los suyos. Ella tomó su cartera y se movió hacia la puerta. Le sugiero que lea ese contrato muy cuidadosamente antes de la ceremonia de mañana, Sterling. Porque una vez que me convierta en una Maddox, muchas cosas van a cambiar por aquí. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Sterling miró fijamente el contrato de matrimonio, sus manos temblando mientras alcanzaba las páginas. Pero mientras comenzaba a leer la letra pequeña, se dio cuenta de que Ruby tenía razón sobre una cosa. Su familia había estado tan enfocada en lo que pensaban que estaban obteniendo que habían pasado completamente por alto lo que estaban a punto de perder. Sterling pasó la noche revisando cada palabra del contrato, su lámpara de aceite ardiendo hasta el amanecer. El lenguaje legal era denso, lleno de leyes mineras territoriales que le daban vueltas a la cabeza. Pero una cláusula seguía atrayendo su atención. Al contraer matrimonio, todos los derechos de extracción minera serán mantenidos conjuntamente con poder de decisión igual otorgado a ambas partes. Su padre lo había firmado sin cuestionarlo. En el desayuno, Virgil Maddox se sentó en la cabecera de la mesa como un rey inspeccionando su dominio. Gran día hoy, hijo. Espero que aprecies lo que hemos hecho por ti. Cortó su bistec con obvia satisfacción. La tierra de esa mujer va a convertirse en la familia más poderosa en 3 condados. Sobre ese contrato, comenzó Sterling cuidadosamente. ¿Notaste la cláusula sobre derechos mineros conjuntos? Su padre hizo un gesto desdeñoso en tonterías legales. Una vez que sea familia, hará lo que se le diga. Las mujeres no entienden de negocios de todos modos. Anne-Josephine levantó la vista de su café. La vi esta mañana caminando por el límite de la propiedad con algún tipo de equipo de topografía, probablemente solo curiosa. Sobre su nuevo hogar, el estómago de Sterling se hundió. ¿Equipo de topografía? Pequeña cosa telescópica, herramientas de medición. Parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. La voz de Josephine llevaba una nota de inquietud, casi como si lo hubiera hecho antes. Anne Clyde resopló. Tal vez solía ayudar a su difunto esposo con el trabajo de la granja. No lo pienses demasiado, Sterling. Ella está obteniendo el mejor trato de esto, sin importar cómo lo veas. Pero Sterling ya se estaba moviendo hacia la ventana. En la distancia, podía ver a Ruby trabajando metódicamente a lo largo del lecho del arroyo, deteniéndose cada pocos metros para marcar algo en un cuaderno de cuero. Se movía con la precisión de alguien, siguiendo un plan. «Necesito hablar con ella», murmuró Sterling, agarrando su sombrero. Encontró a Ruby arrodillada junto al agua, pasando sus dedos por el suelo arenoso. Su vestido estaba lodoso en el dobladillo, su cabello soltándose de sus horquillas, pero su expresión era de intensa concentración. «¿Encontrando lo que estás buscando?», preguntó Sterling. Ruby no se sobresaltó. El estudio de su familia del año pasado pasó por alto bastante. Asumieron que la vena de plata se detenía en el arroyo. Estaban equivocados. Ella levantó un puñado de tierra mezclada con pequeños fragmentos brillantes. «Se extiende al menos 50 yardas en mi propiedad, tal vez más». Sterling sintió el mundo moverse bajo sus pies. «¿Cómo sabes sobre topografía?» «Mi esposo me enseñó». Antes de morir, pasamos 2 años mapeando cada pulgada de nuestra tierra. Ruby se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos. «Era ingeniero de minas, Sterling. Sé exactamente sobre lo que estamos sentados». Las implicaciones lo golpearon como un golpe físico. Su familia pensó que lo estaban casando con una simple viuda para acceder a derechos mineros desconocidos. En cambio, se estaban atando a alguien que entendía el valor de esos derechos mejor de lo que ellos lo hacían. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Sterling. Ruby estudió su rostro por un largo momento. «Porque no eres como ellos. Te observé ayer durante nuestra reunión. Te veías incómodo cuando hablaron de mí como si fuera ganado, que estaban comprando a Anella». Recogió sus herramientas de topografía. Su familia piensa que están obteniendo una esposa agradecida y sumisa que firmará sus activos. Lo que realmente están obteniendo es una socia que conoce el negocio minero mejor de lo que su padre jamás lo hará. Un grito desde la dirección de la casa los interrumpió. Clyde corría hacia ellos, su rostro enrojecido de ira. «Sterling, aléjate de ella». «¿Qué está mal?», gritó Sterling de vuelta. «Acabo de hablar con el banquero en el pueblo. Esa mujer no es quien dice ser». Clyde se detuvo derrapando, respirando con dificultad. «Ruby Callahan murió hace 6 meses. Entonces, ¿quién diablos acabamos de acordar dejar entrar a nuestra familia?».
La mujer que se hacía llamar Ruby no corrió, ni siquiera se veía sorprendida. En cambio, dejó sus herramientas de topografía con cuidado deliberado y enfrentó a Clyde con la misma expresión calmada que había llevado desde su llegada. Ruby Callahan murió de fiebre el invierno pasado, continuó Clyde, su voz subiendo. El banquero lo recordó porque ella debía dinero en los impuestos de su tierra. Entonces, ¿quién eres tú? Soy Margaret Callahan, dijo simplemente. La hermana de Ruby. Sterling sintió su mundo cambiar de nuevo, hermana. Ruby murió antes de que pudiera vender la tierra a su familia. La heredé, junto con sus deudas y su conocimiento sobre lo que yacía bajo el suelo. A Margaret recuperó su cuaderno del suelo. Su padre se acercó a Ruby a través de cartas, nunca conociéndola en persona. Cuando escribí aceptando su propuesta de matrimonio, asumió que todavía se estaba correspondiendo con Ruby. El rostro de Clyde se puso rojo. Nos mentiste. Usé mi nombre legal en todos los documentos. Margaret Ruby Callahan. Simplemente elegí qué nombre enfatizar. Ella miró directamente a los ojos de Sterling. Ruby siempre usó su segundo nombre. Yo preferí Margaret. La escritura de propiedad está en ambos nombres como hermanas y socias comerciales. La mente de Sterling corrió por las implicaciones. Entonces, el contrato de matrimonio sigue siendo completamente válido. Su padre estaba tan ansioso por asegurar los derechos mineros que nunca hizo las preguntas correctas. Margaret metió el cuaderno en su cartera. Ruby y yo pasamos 2 años planeando este arreglo. Ella murió antes de que pudiéramos ejecutarlo, pero no vi razón para abandonar una empresa rentable. ¿Qué tipo de planificación?, preguntó Sterling, aunque temía la respuesta. Su familia ha estado comprando sistemáticamente pequeñas propiedades alrededor del territorio, forzando a salir a granjeros que no podían pagar sus impuestos. El vecino de Ruby, Tom Henderson, perdió su rancho con su padre la primavera pasada. Mary Patterson perdió el suyo en el otoño. La voz de Margaret se mantuvo firme, pero algo frío entró en sus ojos. Su familia destruyó las vidas de esas personas por beneficio. Clyde dio un paso adelante agresivamente. Eso es negocios, nada ilegal al respecto. No, pero es justicia cuando alguien finalmente lo supera en su propio juego. Margaret sacó un segundo documento de su cartera. Ruby y yo documentamos cada práctica no ética que su familia usó para adquirir esas propiedades. Tenemos testimonios de familias desplazadas, registros de manipulación de impuestos, evidencia de sabotaje deliberado para forzar ventas. Sterling se sintió enfermo. Sabotaje, suministros de agua contaminados, cercas dañadas que dejaron escapar el ganado, misteriosos incendios de graneros, nada que se pudiera probar, pero suficiente para llevar a personas desesperadas a vender por muy por debajo del valor del mercado. A Margaret redobló los papeles. También tenemos prueba de que su padre sabía sobre los depósitos de plata. Antes de comenzar a adquirir tierras SOEs, fraud, el peso de lo que estaba diciendo se asentó sobre Sterling como una piedra aplastante. La riqueza de su familia fue construida sobre destruir deliberadamente las vidas de sus vecinos. ¿Qué quieres?, demandó Clyde. Margaret sonrió y por primera vez llegó a sus ojos. Justicia y beneficio en ese orden. Miró directamente a Sterling. La boda sigue ocurriendo mañana, pero los términos de nuestro arreglo han cambiado considerablemente. Su familia va a ayudarme a reconstruir cada vida que destruyeron, comenzando con devolverle a Tom Henderson y Mary Patterson su tierra al precio de venta original. ¿Y si nos negamos?, gruñó Clyde. Entonces estos documentos van al juez territorial junto con evidencia de intento de fraude contra una viuda en duelo. Margaret se colgó su cartera. De cualquier manera, los días de la familia Maddox de aprovecharse de sus vecinos han terminado. La familia Maddox se reunió en el estudio de Virgil Esa, noche como generales planeando una guerra. Sterling se sentó en silencio mientras su padre paseaba detrás del masivo escritorio de roble, su rostro más oscuro que nubes de tormenta. Esa mujer piensa que puede chantajearnos, gruñó Virgil. 30 años he construido este imperio y alguna viuda desesperada piensa que puede derribarlo con papeles viejos. Los documentos se veían auténticos, dijo Sterling tranquilamente. La firma de Tom Henderson, los registros bancarios, cartas de testimonio con testigos han por supuesto que son auténticos. Virgil golpeó su mano en el escritorio. Pero eso no hace ilegal lo que hicimos.
Las prácticas comerciales agresivas no son crímenes. Josephine habló desde su silla junto a la ventana. Las alegaciones de sabotaje podrían ser problemáticas si ella tiene pruebas sobre los incendios de graneros o los pozos contaminados. No tiene prueba porque fuimos cuidadosos, interrumpió Clyde. Trabajadores contratados de otros condados, pagos en efectivo, sin ordines escritas. No hay rastro que lleve de vuelta a nosotros. Sterling sintió algo frío asentarse en su estómago. Entonces, si sabotearon sus propiedades, creamos oportunidad, corrigió Virgil. Cuando las personas están desesperadas, toman decisiones pobres. Simplemente proporcionamos la desesperación. Destruimos familias. Sterling se puso de pie abruptamente. Los hijos de Tom Henderson están viviendo en una choza de una habitación en el pueblo porque quemamos su granero y envenenamos su ganado. Anés es el precio de los negocios. La voz de Virgil se volvió peligrosa. Y si no puedes estomagar lo que se necesita para mantener el poder, tal vez no eres el hijo que pensé que eras en la amenaza. Colgó en el aire como humo. Sterling siempre había sabido que su herencia dependía de la aprobación de su padre, pero nunca se había dado cuenta del verdadero costo de esa aprobación. Lo que Margaret no entiende, dijo Josephine cuidadosamente, es que tenemos recursos que ella no puede imaginar. El juez territorial nos debe favores considerables. El departamento del sheriff ha sido muy cooperativo a lo largo de los años. Su evidencia podría resultar embarazosa, pero no nos destruirá, a menos que tenga algo más, añadió Clyde sombríamente. Esa mujer ha estado planeando esto por 2 años. Las personas no invierten tanto tiempo para simple venganza. Sterling pensó sobre la confianza calmada de Margaret, la manera en que había explorado la tierra como si ya fuera suya. Ella mencionó beneficio y justicia. ¿Qué tal si no solo está tratando de lastimarnos? ¿Qué tal si está tratando de tomarlo todo? Virgil dejó de caminar. ¿Qué quieres decir? El contrato de matrimonio le da propiedad conjunta de derechos mineros. La evidencia de fraude podría invalidar nuestras adquisiciones de tierra. Si un juez falla a su favor, ella podría potencialmente reclamar propiedad de cada propiedad que adquirimos a través de medios cuestionables. El silencio que siguió fue ensordecido. Sterling observó la realización amanecer en los rostros de su familia. Margaret no solo estaba buscando venganza por vecinos destruidos, se estaba posicionando para reclamar legalmente todo el imperio Maddox. Eso es imposible, susurró Josephine. Solo el precedente legal tomaría años establecer, a menos que ella ya tenga precedente legal, continuó Sterling. Las piezas cayendo en su lugar. ¿Qué tal si el esposo de Ruby no era solo ingeniero de minas? ¿Qué tal si también era abogado? Clyde corrió a los libros de leyes que cubrían las paredes del estudio, sacando volúmenes de ley minera territorial. Aquí, dijo, su voz temblando. Henderson vs. Morrison, 1872, en tierra adquirida a través de medios fraudulentos, revierte a propietarios originales o sus representantes designados. Patterson vs. Crane Industries, 1874, Sterling leyó por encima del hombro de su hermano. Derechos mineros obtenidos a través de tergiversación se convierten en propiedad de la parte. Defraudada, el rostro de Virgil se había puesto pálido. Ella no solo nos está chantajeando, está construyendo un caso legal para despojarnos de todo lo que poseemos. Un golpe en la puerta principal interrumpió su pánico. A través de la ventana, Sterling podía ver a Margaret parada en el porche, todavía usando su vestido lodoso, todavía cargando esa cartera de cuero. Pero ahora su presencia se sentía diferente, más peligrosa. Está aquí por una respuesta, dijo Sterling. Y algo me dice que ya sabe lo que vamos a decir. Margaret caminó hacia el estudio sin esperar una invitación, sus botas lodosas dejando huellas a través de la alfombra cara de Josephine. Puso su cartera de cuero en el escritorio de Virgil con precisión deliberada. Luego sacó una silla y se sentó como si fuera dueña del lugar. Asumo que han tenido tiempo para discutir mi proposición, dijo calmadamente. La mandíbula de Virgil trabajó silenciosamente por varios segundos antes de encontrar su voz. Queer as Q. Devolvamos tierra, que vale miles de dólares, a personas que la vendieron legalmente. Quiero que devuelvan propiedad robada a sus legítimos dueños. Las ventas legales fueron basadas en circunstancias fraudulentas que ustedes crearon. Margaret abrió su cartera y retiró una pila gruesa de papeles. He pasado la noche preparando la documentación para transferencia.
Tom Henderson recupera su rancho por el precio de compra original de $800 a Mary Patterson. Recupera su granja por $600 a la familia. Kowalski recupera su hogar por $400. Eso es casi $2,000. Tartamudeó Clyde. Más perdemos el valor de la tierra y derechos mineros. Una fracción de lo que esas propiedades realmente valen y mucho menos de lo que han robado de esas familias. La voz de Margaret se mantuvo firme. Considérenlo el costo de evitar la prisión. Sterling observó el rostro de su padre pasar por rabia, cálculo y algo que podría haber sido miedo. Y si aceptamos estos términos, ¿destruirás la evidencia? La evidencia de crímenes pasados, pero estaré observando muy cuidadosamente para asegurar que no haya futuros. Margaret se reclinó en su silla. Piensen en mí como su nueva socia comercial. ¿Alguien que los mantiene honestos? ¿Socia comercial? La voz de Josephine era aguda con incredulidad. El contrato de matrimonio hace a Sterling y a mis propietarios conjuntos de todos los derechos mineros a través de ambas propiedades. Eso incluye cualquier operación minera futura. Margaret sonrió sin calidez. En Ruby y yo calculamos que los depósitos de plata podrían generar más de $50,000 en ingresos dentro de 5 años. Tengo la intención de asegurar que ese dinero se use responsablemente. Sterling sintió el peso de la atención de todos mientras la elección real se volvió clara. ¿Nos estás ofreciendo una manera de mantener la mayoría de nuestra riqueza mientras nos fuerzas a parar de destruir las vidas de las personas? Su familia mantiene propiedad de propiedades adquiridas. Legitimate. La operación minera continúa bajo manejo conjunto, pero la era de aprovecharse de vecinos desesperados termina completamente. Margaret sacó un documento final. También he preparado acuerdos de compensación para las familias cuyas propiedades fueron dañadas. Nuevos graneros para Tom Henderson. Restauración de pozos para los Patterson. Reemplazo de ganado para todos los que perdieron animales en accidentes misteriosos. Las manos de Virgil se apretaron en puños. Estás hablando de regalar todo por lo que hemos trabajado. Estoy hablando de mantener la mayoría de lo que han robado mientras evitan las consecuencias del robo. La paciencia de Margaret estaba claramente desgastándose. Déjenme ser absolutamente clara sobre sus alternativas. Acepten estos términos y la familia Maddox sigue siendo propietarios de tierras ricos con una operación minera rentable. Rechácenlos y tomo todo a través de los tribunales mientras enfrentan cargos criminales por fraude y sabotaje. El estudio cayó silencioso, excepto por el tic-tac del reloj del abuelo en la esquina. Sterling miró los rostros de su familia y vio algo que nunca había notado antes. No solo codicia, sino una completa ausencia de remordimiento por las vidas que habían destruido. Necesito saber una cosa, dijo Sterling tranquilamente. Si aceptamos esto, si arreglamos las cosas con las familias que lastimamos, ¿realmente tienes la intención de seguir adelante con el matrimonio o esto es solo venganza elaborada? Margaret lo estudió por un largo momento, sus ojos verdes y legibles. Eso depende enteramente del tipo de hombre que elija ser Sterling Maddox. Los crímenes de tu familia no son tus crímenes, pero lo que hagas a continuación definirá si realmente eres diferente de ellos. Anne se puso de pie y se movió hacia la puerta. Esperaré su respuesta al amanecer. La boda está programada para mañana al mediodía. O me caso con un hombre que defiende lo correcto, o tomo todo lo que poseen a través del sistema de tribunales territoriales. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a la familia Maddox enfrentar la decisión más importante de sus vidas. El silencio se extendió hasta que Virgil explotó. Esa mujer piensa que puede entrar en nuestra casa y dictar términos como si nos poseyera. Barrió papeles de su escritorio en un gesto violento. No negociamos con chantajistas. Ella no está faroleando sobre el precedente legal, dijo Sterling tranquilamente. Revisé la jurisprudencia. Carter, ¿qué hizo? Es válido. Entonces lo peleamos en tribunal, declaró Clyde. Tenemos dinero para abogados, jueces en nuestro bolsillo, influencia que ella no puede igualar. ¿La tenemos? Sterling se puso de pie y se movió a la ventana, observando la silueta de Margaret desaparecer en la oscuridad. La mitad de nuestra riqueza viene de propiedades que adquirimos a través de fraude. Si ella prueba eso en tribunal, perdemos todo de todos modos. Al menos su oferta nos deja mantener algo. La voz de Josephine era hielo frío.
Entonces, ¿estás considerando traicionar a tu propia familia por una mujer que conociste ayer? Estoy considerando hacer lo correcto por una vez en mi vida. Sterling se volvió para enfrentarlos. Los hijos de Tom Henderson duermen en una choza porque quemamos su hogar. Mary Patterson perdió a su esposo por pena después de que destruimos todo por lo que él trabajó. ¿Cuántas vidas hemos arruinado por beneficio? Ese es el costo del éxito. And Virgil gruñó. Pinces Q. Otras familias adineradas llegaron donde están siendo gentiles. El poder requiere sacrificio y a veces otras personas hacen esos sacrificios quieran o no. Escúchate a ti mismo. La voz de Sterling se elevó. Estás hablando de destruir deliberadamente familias inocentes, como si fuera una estrategia comercial. Razonable es una estrategia comercial. Virgil golpeó su puño en el escritorio. Y si eres demasiado débil para estomacarlo, tal vez no mereces heredar nada. La amenaza que había estado sin decir por años finalmente estaba al aire libre. Sterling sintió algo cambiar dentro de él. Un peso que no se había dado cuenta de que había estado cargando de repente se levantó. Tienes razón, dijo calmadamente. No merezco heredar riqueza construida sobre el sufrimiento de otras personas. Y no la quiero. Clyde rió duramente. ¿Piensas que puedes simplemente alejarte? ¿Piensas que esa mujer realmente se preocupa por ti? Te está usando para vengarse de nosotros. Tal vez lo está, pero al menos está tratando de ayudar a las personas que lastimamos. Se movió hacia la puerta. Voy a aceptar sus términos ante todos ellos. Si traicionas a esta familia, la voz de Virgil era mortalmente silenciosa. No tendrás nada. Sin dinero, sin propiedad, sin futuro, esa mujer tomará lo que quiera y te dejará sin nada. Sterling se detuvo con su mano en el pomo de la puerta. Entonces tendré algo que nunca entenderás. Podré dormir por las noches. Caminó afuera, dejando las maldiciones de su familia resonando detrás de él. Pero mientras salía al porche, encontró a Margaret esperando en las sombras, su expresión ilegible. «Escuch», voces altas, dijo simplemente, «Hice mi elección, acepto tus términos, todos ellos. Pero necesito saber algo». Ann Sterling se acercó más. ¿Realmente planeas seguir adelante con este matrimonio? ¿O solo me estás usando para obtener lo que quieres? Margaret estuvo silenciosa tanto tiempo que pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que la había escuchado antes. Vine aquí por justicia, Sterling, pero verte luchar con hacer lo correcto a pesar de todo lo que tu familia te enseñó. Ella lo miró. Tal vez encontré algo que no estaba buscando. Un disturbio estalló desde dentro de la casa. A través de la ventana, Sterling pudo ver a su padre agarrando papeles del escritorio, su rostro retorcido de rabia. «¿Qué está haciendo?», preguntó Margaret. La sangre de Sterling se heló cuando se dio cuenta de qué eran esos papeles. «Está destruyendo el contrato de matrimonio. Si no hay matrimonio legal mañana, no tienes derecho a derechos mineros conjuntos». La mano de Margaret voló a su cartera. «Entonces necesitamos detenerlo porque sin ese contrato no tengo posición legal para ayudar a nadie». Sterling irrumpió por la puerta del estudio con Margaret cerca detrás de él. Virgil estaba parado sobre la chimenea, alimentando páginas del contrato de matrimonio a las llamas, mientras Clyde y Josephine observaban con sombría satisfacción. «¡Detente!». Sterling se lanzó hacia adelante, pero la mitad del documento ya había sido consumida por el fuego. «Demasiado tarde», dijo Virgil con triunfo frío. «Sin contrato significa sin matrimonio. Sin matrimonio significa sin derechos mineros conjuntos. Tu pequeña chantajista acaba de perder su palanca». Margaret pasó calmadamente alrededor de Sterling y sacó un sobre grueso de su cartera. «En realidad, tengo 6 copias de ese contrato, todas firmadas. Todas legalmente vinculantes». Sonrió ante la expresión atónita de Virgil. ¿Realmente pensaron que una mujer que pasó 2 años planeando esta operación confiaría todo su futuro a un solo documento? Clyde se abalanzó sobre el sobre, pero Margaret se alejó suavemente. «También tengo copias archivadas en la oficina de registros territoriales, el secretario del condado y el banco. Destruir su copia no logra nada excepto confirmar su desesperación». Sterling observó el rostro de su padre pasar por rabia, incredulidad y finalmente una frialdad calculadora que le heló la sangre. «Clyde, ve por el sheriff», dijo Virgil tranquilamente. «Esta mujer está allanando
y amenazando a nuestra familia. El sheriff, que ha estado tomando sobornos para mirar hacia otro lado mientras sabotean a sus vecinos, la voz de Margaret se mantuvo firme. Tengo documentación de esos pagos también. El sheriff Morrison recibió $200 la primavera pasada para retrasar la investigación del incendio del granero de Henderson, otros 100 en el otoño, para ignorar evidencia sobre la contaminación del pozo Patterson. La mano de Josephine voló a su garganta. Has estado espiándonos por meses. Por 2 años. Ruby y yo documentamos todo. Construimos relaciones con cada persona que su familia lastimó. Reunimos evidencia de fuentes que nunca sospecharon. Margaret se movió al escritorio y extendió un nuevo conjunto de papeles, registros bancarios, declaraciones de testigos, correspondencia entre su familia y oficiales corruptos. Tengo suficiente evidencia para destruir no solo a la familia Maddox, sino a todos los que los ayudaron. Sterling miró los papeles, reconociendo nombres y firmas. Planeaste todo esto desde el principio. La propuesta de matrimonio, venir aquí, incluso elegirme específicamente. Ruby estudió a su familia por meses antes de hacer contacto. Sabía que Virgil era suficientemente codicioso para aceptar un arreglo matrimonial por acceso a tierras. También sabía que tú eras diferente. Margaret lo miró directamente. Eras el único Maddox que alguna vez cuestionó los métodos de su familia. El único que mostró alguna conciencia cuando los vecinos perdieron sus hogares. ¿Cómo podía saber eso?, preguntó Sterling. Porque habló con cada familia desplazada. Tom Henderson mencionó específicamente que cabalgaste para revisar a sus hijos después del incendio del granero. Mary Patterson dijo que trajiste comida cuando su esposo enfermó de pena. ¡Nunca lo supiste! Pero tus pequeños actos de bondad fueron la razón por la que Ruby te eligió como su objetivo. La palabra golpeó a Sterling como un golpe físico. ¿Objetivo? La expresión de Margaret se suavizó ligeramente. Así es como comenzó. Ruby necesitaba a alguien dentro de la familia Maddox que pudiera ser convencido de hacer lo correcto. Pero después de observarte estos últimos 2 días, verte luchar entre lealtad familiar y conciencia moral, hizo una pausa. Creo que Ruby eligió mejor de lo que sabía. Virgil se adelantó amenazadoramente. Basta de esto. Has tenido tu diversión, jugado tus pequeños juegos. Pero esto termina ahora. Sal de nuestra casa antes de que te haga sacar por la fuerza. No voy a ninguna parte, dijo Margaret calmadamente. Sterling y yo tenemos una boda mañana al mediodía. Después de eso, me convierto en un miembro legal de esta familia con derechos completos a propiedad conjunta. Sus días de aterrorizar a personas inocentes han terminado. Sobre mi cadáver, gruñó Virgil. Sterling vio algo cambiar en los ojos de su padre, una desesperación peligrosa que le revolvió el estómago con miedo. Virgil se movió hacia el gabinete de armas en la esquina de la habitación, su mano alcanzando la llave colgando en un gancho cercano. ¿Padre? ¿No, Sterling? Se interpuso entre Virgil y el gabinete. Esto ha ido demasiado lejos. Tienes razón, dijo Virgil suavemente. Ha ido demasiado lejos, pero va a terminar a mi manera. Sterling agarró la muñeca de su padre antes de que Virgil pudiera alcanzar la llave del gabinete de armas. No más violencia, no más amenazas. Esto termina ahora. Estás eligiendo a ella sobre tu propia sangre, siseó Virgil, luchando contra el agarre de Sterling. Estoy eligiendo lo correcto sobre lo incorrecto, algo que nunca me enseñaste a hacer. Sterling se mantuvo firme hasta que su padre dejó de luchar. Margaret nos está ofreciendo una manera de mantener la mayoría de nuestra riqueza mientras enmendamos el daño que hemos causado. ESAEs. Más misericordia de la que merecemos. Clyde se adelantó agresivamente. Están ambos locos si piensan que vamos a regalar miles de dólares para apaciguar alguna historia lacrimógena sobre granjeros pobres. Entonces ambos van a prisión, dijo Margaret como un hecho. Recogió sus papeles del escritorio. Tendré estos documentos con el juez territorial por la mañana. El sheriff Morrison puede explicar a un investigador federal por qué ignoró evidencia de incendio provocado y sabotaje. La compostura de Josephine finalmente se quebró. Estaremos arruinados. Completamente arruinados. Serán responsabilizados, corrigió Sterling. Hay una diferencia. Margaret se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Voy al pueblo esta noche a presentar evidencia adicional con el juez. Sterling, si realmente quieres decir lo que dijiste sobre hacer lo correcto, te veré en la iglesia mañana al mediodía. Si no, entenderé que la lealtad familiar
Finalmente superó tu conciencia. Se fue sin otra palabra, sus pasos resonando a través del porche de madera. Sterling se quedó en el umbral, observándola desaparecer en la oscuridad, muy consciente de que su familia lo miraba con una mezcla de rabia y traición. «Última oportunidad», dijo Virgil tranquilamente. «Elige familia y encontramos una manera de pelear esto juntos. Elígela a ella, y no eres hijo mío». Sterling tomó una respiración profunda y se volvió para enfrentar a las 3 personas que lo habían criado, enseñado y formado su entendimiento del poder y el éxito. «Entonces supongo que no soy hijo tuyo». La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Sterling llegó a la pequeña iglesia de madera en el pueblo para encontrar a Margaret esperando en los escalones, usando un simple vestido azul que de alguna manera la hacía verse más hermosa de lo que cualquier vestido elaborado podría haber hecho. Ella sonrió cuando lo vio, una expresión genuina que llegó a sus ojos. «No estaba segura de que vendrías», admitió. «Timmy», palabra en Sterling, le ofreció su brazo. «Además, alguien necesita asegurarse de que sigas adelante con ayudar a esas familias». Sobre eso, Margaret sacó un sobre familiar de su cartera. «Ya arreglé las transferencias de propiedad. Tom Henderson recupera su rancho hoy. La granja Patterson se transfiere mañana. Compensación completa por daños ha sido depositada con el banco». «¿Cómo? El contrato ni siquiera está finalizado aún. Usé mi propio dinero. Los derechos de plata eventualmente me pagarán de vuelta, pero no podía esperar procedimientos legales mientras las familias sufrían». Margaret lo miró. «Tu padre tenía razón sobre una cosa. No necesitaba casarme contigo para ayudar a esas personas. Elegí hacerlo». La ceremonia de boda fue simple, atestiguada por las familias desplazadas que Margaret había luchado por restaurar. Tom Henderson sirvió como testigo de Sterling, sus hijos limpios y vestidos con ropa nueva. Mary Patterson lloró abiertamente mientras el predicador los declaró marido y mujer. Mientras salían de la iglesia juntos, Sterling vio el carruaje de su familia desapareciendo por el camino polvoriento hacia el pueblo. Se estaban yendo, probablemente para siempre, llevando cualquier riqueza portable que pudieran manejar. No sintió tristeza por su partida. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Margaret suavemente. Sterling miró alrededor a los rostros de personas cuyas vidas habían sido restauradas, niños que crecerían en hogares en lugar de chozas, familias que habían recibido una segunda oportunidad de prosperidad. «Solo que me tomó tanto tiempo hacer lo correcto». Margaret apretó su mano. «Ruby habría gustado de ti, ¿sabes? Siempre dijo que la mejor venganza contra personas crueles es demostrar que están equivocadas sobre la naturaleza humana». Mientras cabalgaban de vuelta hacia su rancho, su tierra, su futuro compartido, Sterling se dio cuenta de que por primera vez en su vida era verdaderamente rico. No en oro o plata o propiedad robada, sino en el conocimiento de que había elegido justicia sobre comodidad y encontrado algo mucho más valioso que cualquier cosa que su familia había poseído jamás. Gracias por ver este video. ¿Te gustó esta historia de justicia y redención? Si disfrutaste viendo cómo Sterling eligió hacer lo correcto a pesar de las presiones familiares, dale like a este video. Suscríbete al canal para más historias dramáticas como esta, donde los malvados reciben su merecido y la justicia siempre triunfa. Comenta abajo, ¿qué opinas de la decisión de Sterling? ¿Hiciste lo mismo en su lugar? ¿Te gustaría ver más historias donde los ricos y poderosos enfrentan las consecuencias de sus acciones? Comparte este video si crees que más personas necesitan ver que hacer lo correcto siempre vale la pena, sin importar el costo personal. ¿Quieres más historias como esta de venganza, justicia y segundas oportunidades? Déjanos saber en los comentarios qué tipo de historia te gustaría ver a continuación.